Hermanos, este 13º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra tiene para nosotros un mensaje que yo creo es muy esencial para nosotros los cristianos, que yo estoy seguro que lo sabemos, pero muchas veces lo olvidamos y qué bueno que la liturgia de la palabra de este domingo nos lo recuerde. Y esto es que nosotros hemos nacido para vivir. Nosotros no hemos nacido para la muerte, no hemos nacido para morir. Así lo vamos a ver en la primera lectura, en Sabiduría, que nos dice que Dios no hizo la muerte. Dios no hizo al hombre, no creó al hombre para que muriera, sino para vivir, porque fue creado imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, por envidia del demonio, por envidia del diablo, ha entrado el pecado en el mundo. Pero nosotros sabemos que si nos acercamos a Cristo, nosotros podemos renacer a una vida nueva. Nosotros hemos renacido una vida nueva en Cristo y a la medida en la que nos acerquemos más a Él, pues nosotros viviremos. El Evangelio de este domingo está tomado del evangelista San Marcos. Y en esta ocasión nos va a hablar de dos milagros que nos vamos a dar cuenta que está un poco extraño, un evangelio un poco largo, extraño porque está uno dentro del otro, pero en el fondo esto está porque quieren darle una unidad. Hay unos elementos que dan unidad y eso se va a destacar sobre todo para nuestra vida personal. Por un lado veremos la curación a una hemorroísa, a una mujer que tenía flujos de sangre, y por otro lado veremos la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Vamos a ver poco a poco este pasaje del Evangelio destacando también para nuestra vida personal cristiana. Son dos milagros. A veces nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar en el Evangelio los milagros que va realizando Jesús, pero siempre hay algo característico en esos milagros. Y yo quisiera que hoy no lo veamos estos milagros como uno más, sino que esto nos ayude algo en nuestra vida. Lo que va a dar unidad a estos dos milagros que están unidos en un solo pasaje, en una sola escena, si lo queremos ver así, es la fe. Va a destacar aquí la fe. Ese acercamiento de aquellas personas que tienen al Señor con fe y que reciben aquello que necesitan, que reciben aquello que han pedido al Señor. El Evangelio nos dice que volviendo Jesús de la otra orilla, se encontraba predicando y se acerca a él Jairo, un jefe de la sinagoga. Este tenía a su hija muy enferma y dice el Evangelio que le dice que estaba ya en las últimas, estaba ya agonizando. Y le pide al Señor, mira, si tú vienes y le impones las manos, ella se va a curar. El Señor le acepta eso y decide a ir con él. Vamos a detenernos aquí un momento. Vamos a destacar esta actitud que tiene Jairo, esta actitud de acercarse a Jesús. Porque a veces nosotros estamos como muy pasivos, ¿verdad?, esperando que Jesús actúe en nuestra vida, pero nosotros de nuestra parte no nos acercamos a Él. A veces nos desesperamos porque sentimos que Dios no está en nuestra vida, que no actúa en nuestra vida, pero estamos solamente esperando. Aquí implica un movimiento de acercamiento a Dios, de acercarnos a Él. El Señor está ahí y está ahí con los brazos abiertos, esperándonos. Él está ahí proponiéndose, pero está esperándonos a que nosotros nos acerquemos a Él. La iniciativa evidentemente es de Dios porque Él está ahí y siempre nos va a estar aceptando, pero Él no se impone, Él no se nos impone. Y Él espera que nosotros también tomemos esa decisión de acercarnos a Él, como sucedió con Jairo, que se acerca al Señor pidiéndole por su hija expresamente. Continuando con el Evangelio, mientras el Señor se dirige de la orilla hacia la casa de Jairo, dice el Evangelio que había una multitud ahí junto al Señor. Eran muchas personas las que estaban junto a Él. Vamos a tener en cuenta esto. Eran muchas personas, era una multitud. Todo el mundo le empujaba, todo el mundo iba acercándose a Jesús, le tocaba, porque seguramente tenían una necesidad. Muy seguramente querían algo de Jesús, querían algo de Él, pues lo habían escuchado todo lo que el Señor estaba haciendo. Y dice el Evangelio que entre esa multitud, en medio de todos esos, había una mujer que tenía una enfermedad, una hemorroísa, que tenía flujos de sangre. Dice el Evangelio, nos da unos detalles. Ya tenía 12 años así, sufriendo. Y el sufrimiento no solamente era un sufrimiento corporal, sino también espiritual, un sufrimiento humano de rechazo cultural y social, porque las personas que tenían esa enfermedad, flujos de sangre, si ustedes leen el Levítico, vamos a encontrar que esas personas eran consideradas impuras. Y no solamente ellas, sino también aquellos que tocaban. Entonces ella estaba sufriendo mucho esa situación, su enfermedad, el rechazo de la sociedad en su cuerpo también. Entonces ella escucha hablar de Jesús y se acerca. Ella cree que con solamente tocar su manto, ella va a quedar curada. Y lo cree bien, porque así sucede. Ella se acerca a Jesús,
toca su manto y queda curada, queda curada. Vamos a detenernos aquí en este momento porque el Evangelio dice que eran muchas personas, eran una multitud la que seguía a Jesús, y de entre toda esa multitud, una mujer fue la que recibió esa curación, fue la mujer que recibió un milagro. ¿A qué se debió esto? A la fe que ella tenía. Ella sabía, ella creía, ella estaba convencida de que si tocaba el manto de Jesús iba a quedar curada, iba a quedar sana. Y así quedó. Ella quedó sana, nada más con tocar el manto de Jesús. Esto no está muy alejado de nuestra realidad hoy en nuestros días. Miren, los ejemplos más cercanos que muchas veces compartimos en esta reflexión. Lugares donde nosotros como cristianos nos reunimos, en la Eucaristía, en la misa, en algún retiro, en alguna peregrinación, en alguna congregación, para tener algún encuentro religioso. Siempre está con multitudes de cristianos, de multitudes de hermanos. Y todos buscamos a Jesús. En el fondo estamos buscando al Señor. Desde la misa, una peregrinación, una congregación, todos estamos ahí por Jesús. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? ¿Hay una fe? ¿Hay una fe verdadera al acercarnos a Jesús? ¿O simplemente vamos así de la nada? ¿O simplemente vamos como por una necesidad? Pero no hay una fe convencida, no hay una fe bien puesta en Cristo. A veces aquí a la parroquia vienen a pedir bendición, en la parroquia donde yo estoy apoyando actualmente, piden una bendición para algunas personas que van a ir a vivir a un retiro. Y yo siempre les digo, miren, aprovechen el retiro. Si no bien con fe, pero bien dispuestos, que vayan dispuestos a vivir ese retiro. Porque si uno va al retiro y no va bien dispuesto, no va con una fe de que Cristo le puede sanar, que Cristo le puede curar, puede dar esa conversión, pues no va a suceder. Y habrán perdido un fin de semana de su vida. Lo mismo sucede en la Eucaristía. Si no venimos con fe, si no vamos con fe a la misa, habremos perdido nuestro tiempo. O si vamos a una peregrinación, pues habrá sido una buena caminata, pero si no tuvimos fe, pues no habrá servido de nada. Entonces vemos cómo la fe nos acerca a Jesús y hay esa comunión, hay esa relación con el Señor. Y ahí nosotros podemos obtener aquello que sea nuestra necesidad y sea la voluntad de Dios. El Evangelio continúa diciéndonos cómo esta mujer había probado con doctores, había gastado mucho dinero, había sido muy cansado para ella. En la vida también vamos a encontrarnos así, personas, cosas, caminos que nos van a proponer una vida, pero es una vida falsa, que en el fondo nos deja hundidos. El único que nos puede dar la vida verdadera es Jesús. Y esta mujer la comprobó en ese milagro que recibió. El Evangelio nos dice más adelante cómo el Señor siente que sale una fuerza de sí, pero en realidad es su mismo ser. Y pregunta a la multitud, ¿quién me tocó? ¿Quién fue el que le había tocado al Señor? Aquí los discípulos quizás ven al Señor un poco ingenuo y le dicen, Señor, pues mira, ¿cuánta gente está aquí? Pues ¿quién te tocó? Pues pudo haber sido cualquiera. Pero el Señor insiste porque quiere saber quién le tocó, que esa persona lo diga y pueda dar una enseñanza a las personas que estaban ahí presentes. Si esa persona no hubiese dicho, si esa mujer no hubiese confesado, pues hoy quizás no estaríamos hablando de ella. Entonces, él insiste en quién le había tocado y esta mujer, con mucho temor, se va a sus pies y le cuenta la verdad y le dice que había sido ella. Y el Señor le dice, hija, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Fíjense que aquí también tiene mucho que ver esto el contexto, porque recordemos lo que les decía hace un inicio. Ella era considerada impura y todo lo que tocara era considerado impuro. Ahora imagínense con su sufrimiento acercarse a Jesús en un primer momento, pues eso le debió de haber costado. Pero era tan grande su necesidad y su fe que se acercó. Y cuando le preguntan quién fue, pues también con ese temor, ¿verdad? ¿De quién habrá sido? Pues el miedo al ser rechazada nuevamente, de acercarse al Señor, que le juzgaran o que la apartaran, pues ella vence ese miedo y se acerca a sus pies y le dice la verdad. Y el Señor, ¿qué es lo que le dice? Hija, tu fe te ha curado. La fe que ella tuvo fue lo que le salvó. Ahora, continuando con el Evangelio, una vez que ella ha sido curada, ha sido sanada, dice en el Evangelio según San Marcos, cómo se acercan unas personas a Jairo y le dicen, ya deja de molestar al maestro, ¿no ves que tu hija ya murió? Qué duro debió de haber sido para Jairo.
Porque todo esto del milagro de la mujer con flujo de sangre, de la hemorroísa, sucede de transcurso hacia la casa de Jairo. Y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. Qué duro debió de haber sido para ese padre recibir esa noticia. Y el Señor le tranquiliza, le dice, tranquilo, basta con que tengas fe. Decidan, continúa, tu hija vive, continúan hacia la casa de Jairo. El Señor llega y se encuentra, ¿verdad? Se encuentra con esa situación. Evidentemente, estaban los llantos, las personas estaban llorando. Ella había muerto, pero el Señor le dice, ella solamente está dormida, ella vive. Y es ahí donde dice esta frase que aparece en el Evangelio, Talita cum, niña, levántate. A ti te digo, niña, levántate. Y ella vuelve a la vida, ella resucita. Y le manda, ¿verdad?, que le den de comer esto, pues para que no la vayan a pensar que era un fantasma, sino que la vean verdaderamente que ella había resucitado. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que hizo ese movimiento de Jesús a resucitar a esa niña, a levantar a esa niña? La fe de su Padre. A veces también en nuestra vida, en nuestras familias, podemos experimentar muertos espiritualmente, gente que está muerto para Dios. Es decir, gente que no llega a la iglesia, gente que no tiene fe, gente que ya se venció y que son parte de nuestra familia o quizás son muy amigos nuestros. Y yo no me canso de decirle a las mamás, a los padres cuando vienen a hablar con el sacerdote, que no bajen los brazos y que sigan pidiendo por su hijo y que sigan teniendo fe. Porque lo que nos distingue a nosotros los cristianos es eso, tener una esperanza, tener fe, tener esperanza. Y la fe de un padre salvó a su hija. Hoy posiblemente tú tengas un hijo, un esposo, una esposa, un familiar, un amigo que está muerto espiritualmente, que no viene a misa, que no quiere saber nada de Dios. Pero nuestra fe, nuestra oración puede ayudar. Nosotros podemos ayudarle a esas personas pidiéndole a Dios que toque ese corazón, que lo convierta a Él. Entonces vean, hermanos, hoy estos dos milagros están unidos por la fe. Por un lado, la fe de la hemorroísa, la fe de esta mujer que la ha salvado, la ha sanado. Y por otro lado, la fe de un padre que por amor a su hijo se acerca al Señor. También nosotros tenemos que acercarnos así. Hoy esto nos ayuda a darnos cuenta que nosotros podemos obtener esa vida a través de Cristo. Tanto la vida espiritual, la vida material como tanto la vida corporal y material como la vida espiritual. Cuando uno está muerto para Dios, cuando uno vive en pecado, el Señor nos dice que acudamos a Él. A veces el pecado nos hace sentirnos impuros como la mujer con flujo de sangre que no se quiere acercar. A veces también nosotros nos podemos sentir así. Pero si nos acercamos con fe, nosotros vamos a recibir de Dios el perdón, la salvación. Y también por todas esas personas que muchas veces por sí solas no se van a acercar, porque tienen una fe muerta, que están muertos espiritualmente, pues nosotros podemos ayudar. Podemos ayudar con nuestra oración, podemos ayudar también con nuestros ofrecimientos, con nuestra Eucaristía, para que el Señor toque su corazón. Este domingo el Señor nos destaca sobre todo la fe, la fe que nos da la vida corporal y sobre todo vida espiritual. Y en la medida en la que nosotros nos acerquemos más a Él, en la medida en la que nos acerquemos más a Cristo, a Él, el que es la vida, nosotros viviremos. Que así sea.